¿Qué tal, amigos? Pues ya estamos nuevamente aquí en su espacio Conciencia, porque este es un momento para saber, para reflexionar y actuar. ¿Actuar desde dónde? Desde una información más sólida, basada en neurociencias, no nada más es por encimita, sino que ustedes cuenten con datos, con investigaciones, que sepan qué se ha hecho al respecto, dónde están esas partes de nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, que nos impulsa a dar respuesta a lo que nos ocurre en el entorno. Como ya habíamos comentado y ya tuvimos unos videos anteriores que les invitamos a que los vean, ya hablamos acerca de los 5 sentidos en general, ya hablamos acerca de la percepción vibracional, también hablamos acerca de la percepción, ahorita les digo cuál, la kinestésica, que está súper interesante. Y en este momento vamos a hablar con el doctor Luis Jiménez acerca de la percepción olfativa, que también es un mega sentido, bueno, como sentido lo tenemos aquí aparentemente como muy pequeñito, pero no es pequeño, es un sentido muy importante. Y yo les comentaba en alguna ocasión que me ocurrió, cuando me iban a operar de la vesícula, mi sentido del olfato se expandió y de verdad que es horrible el percibir los olores de las personas o de las cosas que nos rodean o de la basura o de un drenaje. Cuando no está cerca aparentemente de un drenaje es terrible. Me imagino a los pobres perros, todo lo que olfatean, todo lo que ellos alcanzan a percibir que nosotros ni idea tenemos. Pero bueno, sin más, vámonos a hablar con Luis Jiménez. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido para empezar a compartir contigo este espacio que compartimos con mucho gusto, y vamos a hablar acerca del sentido del olfato, porque una cosa es la nariz y otra cosa es el sentido del olfato, la estructura, la anatomía que conlleva y luego qué produce, qué hace. Ok. Cuéntanos. Bueno, mi querida Josefa, voy a resumir de manera más fácil, menos estructurada como en una clase de medicina. Nosotros tenemos un grupo de nervios muy importantes que se llaman pares craneales. De los pares craneales, uno de los más importantes, uno de los primeros es el olfativo. ¿Qué es lo que pasa? Dentro de las estructuras vamos a tener, o dentro de la nariz, me la señalo, a su parte posterior, unas especies de estructuras que parecen como unas copas de tomar vino, de tomar agua, champaña, vamos a hacernos, pero esa copa invertida va a atrapar la molécula. Dispara un estímulo, ese estímulo se va a ir hasta una región de nuestro cerebro que es el mamífero, lo va a reconocer, lo va a distinguir y luego después va a entrar en el área de memoria. Este estímulo va a llegar a una parte en común del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. O sea, siempre la información se va a compartir en ambos hemisferios. Luego después, eso va a generar en ese archivo tan grande que tenemos de respuestas anteriores de información, que yo pueda de alguna u otra manera emitir una respuesta. Y esa respuesta me va a hacer reconocer, es amigable, es pernicioso, es el olor de algo extra, es el olor de un depredador, es el olor de una persona a la cual quiero o tengo afecto, y se activan diferentes áreas. Algo que me llama mucho la atención de este sentido es que cuando yo lo estudié yo no le prestaba mucha atención, para serte sincero, debo ser humilde y reconocerlo. Me parecía de hecho como que fuese descartable. Luego después entendí que incluso el otro sentido del gusto necesita del olfato, ambos. Y creo que con el COVID, que ha sido una enfermedad que ataca olfato y gusto, hemos podido entender lo desagradable que puede llegar a ser no reconocer esos sabores comunes y que la comida tenga olores como amoníaco, que han sido los que me han referido algunos pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Entendí algo, este sentido, el del olfato, me vuelvo a señalar, es necesario para la sobrevivencia. A pesar de que nosotros estemos en estructuras de 4 paredes, que estemos en una casa, que podamos hacer nuestras actividades intelectuales, trabajar lo que sea, hay que recordar, y siempre les digo que recuerden, que somos una especie con historia, y esta historia nos habla de la evolución y de la supervivencia. Y eso es parte de este sentido, supervivencia. Aprendo a oler la muerte, lo putrefacto, aprendo a oler a mis crías, aprendo a oler a mi compañero, a mi pareja, y luego después
aprendo a oler la tierra, aprendo a oler al ambiente donde hay agua. Hay unos animales con un gran sentido del olfato, por ejemplo, los tiburones que pueden captar la sangre a kilómetros, el perro, etcétera, los cánidos, perdón, y el lobo, para ser más específico, hay que hablar como biólogo. Y luego después hay algo bastante interesante, que es lo que yo voy a reflejar en este video y que creo que lo voy a mencionar en otros, o ya lo he mencionado, que es la atención selectiva. Nuestro cerebro puede centrar un estímulo muy grande y hacerlo pequeñito, pequeñito. Centrarse solo en eso para poder procesar toda la información, porque si no pasan cosas como la que te pasaron el día de tu intervención quirúrgica, que podías oler hasta el desodorante de la enfermera. Algo más olía yo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tuviésemos esa gama de olores, fuese muy pernicioso para nosotros, desconcertante y hasta en un punto agotador. Sí, definitivamente. Ahorita que estamos hablando de eso, yo creo que estarán de acuerdo ustedes que cuando nosotros nos acercamos a oler a un bebé, cuando alguien está cargando un bebé o que queremos cargarlo, que nos acercamos, nos puede llegar el olor a bebé, como que tiene que ver con talco, que tiene que ver con jaboncito, que tiene que ver con aromas suaves. Pero también podemos oler la leche cortada cuando el bebé vomita, por ejemplo, o cuando lo estamos cambiando. Nosotros nos podemos dar cuenta si el bebé está enfermo porque el olor de su excremento tiene un olor fétido. Entonces nos damos cuenta que algo está pasando, como que hay infección. Entonces, fíjense qué tan importante es el olfato, que nos permite darnos cuenta de cosas buenas, de cosas no tan buenas. Y ahorita que decías que puedo oler la muerte, yo me acuerdo cuando acompañé a mi hija, a mi mamá y a mi suegro en el proceso del desprendimiento de su muerte. Qué olores tan diferentes, ¿eh? Mi hija tenía un olor, puede estar tamizado por el amor, el particular amor que uno tiene para cada persona, pero el olor de mi hija fue muy diferente al olor de mi mamá y al olor de mi suegro. Particularmente el de mi suegro tenía muy disparada la glucosa y todo eso, y el olor era a acetona. Y ese olor a acetona tenía que ver con que él ya estaba bastante inconsciente. Mi hija estuvo en coma y nunca tuvo olor a acetona, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros estamos cerca de un paciente, de un familiar enfermo, nosotros podemos oler qué está pasando ahí, y esos olores hasta nos causan miedo, nos causan sensaciones o de ternura o de miedo, a veces hasta de enojo, porque hay olores que disparan el enojo. Yo conozco personas que el olor del plátano les dispara enojo, que la guayaba, el melón o alguna fruta o algún otro elemento les va a disparar como una molestia. A mí particularmente el jabón que huele a almendras, ese no me gusta para nada. Casi siempre lo rechazo, prefiero nada más irme al agua. ¿A qué se debe esto, Luis? Pasa lo siguiente, hago una acotación un inciso, perdón, con relación al olor a acetona o manzanas podridas, como le dicen los libros de medicina. En Latinoamérica se consigue ese término muy común porque es muy afrancesado. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos olores muy específicos de las enfermedades. De hecho, en la medicina tradicional china, que es una medicina tan respetable como la occidental, porque ellos tienen 7 años de estudio y ellos aprenden a oler a los pacientes. Ellos huelen ácido, huelen a olores macerados. Cuando están hablando de enfermedades hepáticas, tuve la oportunidad de conocer a un maestro de esta arte, porque era también compañero en artes marciales. Y él decía, esto huele de determinada característica, y casualmente sí había cierta similitud. Los enfermos renales tienen un olor muy característico a urea. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que sucede? Esos olores nosotros los tenemos, los olores que nos desagradan, porque es una reacción primitiva para la sobrevivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Esos olores nos van a llevar a identificar quién de la manada está enfermo y tener el cuidado respectivo. Hay que recordar que somos seres que hemos aprendido a vivir en sociedad. Suena difícil, esto no es algo que ha surgido de la noche a la mañana. Como tú muy bien lo has dicho en otros seminarios, que aprendemos a vivir con el conflicto, básicamente eso se debe porque somos personas, somos individuos, somos una especie que aprendió a convivir
y hay comunicación no verbal. Y dentro de esas ramas de esa comunicación no verbal está el olor. Yo puedo saber inclusive si una persona desprende mucha adrenalina, tiene un olor muy fuerte, muy ácido, muy amargo. Si una persona está en un estado de felicidad, prácticamente no hay una transpiración excesiva. Entonces son sutilezas que normalmente no tendemos a darle su valor, pero qué importante es porque eso nos da herramientas de comunicación. Y Sí. quizás parte de los conflictos que pudiésemos tener con otras personas, si tuviésemos desarrollado un poquito más el olfato, es ver la transpiración de la persona y saber, no es momento de reclamarle, no es momento ni siquiera de plantearle una idea conflictiva. ¿Por qué? Porque la respuesta no va a ser buena. Entonces, ayuda muchísimo, hasta en nuestros tiempos tan civilizados. Sí, y yo creo que lo hemos dejado muy de lado porque, por ejemplo, cuando vamos a que nos den un masaje y nos ponen aromaterapia, ¿no? Que nos dan a oler que si menta, que si limón o cosas por el estilo, es relajante. Entonces, nuestro olfato, sin duda, es un sentido muy importante para que nosotros tengamos una percepción acerca de por dónde va a ir mi humor, pero más bien por dónde se van a ir mis emociones. Si yo estoy percibiendo un olor que me molesta, de mí incluso, puede ser que, justo lo que decías, Luis, que no sea el mejor momento para entablar una conversación, porque yo estoy con mayor, mi pH ha cambiado. Entonces, si mi pH cambió, yo necesito estar consciente de ello. ¿Por qué? Porque la boca me va a oler diferente, las axilas huelen diferente, todos los genitales también huelen diferente, dependiendo del nivel del pH. Y ahora que traemos también la onda de ser más ¿cómo se llama? Uno es acidez y la otra es alcalinidad, ¿no? Entonces, si Correcto. nosotros somos más alcalinos, vamos a tener un mejor olor. Si tenemos mayor acidez, nuestro olor se va a potenciar y eso a veces hace que las personas se replieguen o nos rechacen, pero nosotros no entendemos por qué. Y tiene que ver con esto, con nuestro olor y con nuestra percepción de los olores. O, por ejemplo, tú comentabas la vez pasada acerca de que el olor de la muerte, ¿no? Que eso lo pueden sentir ustedes en la medicina. Eh, la, Cuando mi hija estuvo en el hospital, llegaba una enfermera que era divina y llegaba y le cantaba a los niños. Entonces se me acerca y me dice, no, le dice a Sara, mi amor, te cambiaron tu perfume, qué barbaridad, ya hueles a rosas, que no sé qué. Y se voltea a mi hija y dice, está loca, ¿verdad, mamá? Ni siquiera todavía ni me voy a bañar. Y ella, yo le había llevado un perfume con olor a vainilla y después la enfermera se me acercó y ella me dijo que el olor de las rosas, que era en algunos niños, era el olor de la muerte. Exactamente. Hay que recordar, voy a tener una analogía totalmente diferente a este sentido, pero es lo que quiero explicar. No sé por qué siempre que hago esta serie de videos recuerdo mucho a los nativos americanos, sobre todo a los Dakota. Y yo les recomiendo en la parte final de los videos que ponemos algunas recomendaciones de los libros que aquí mencionamos. Hay específico un detalle, voy a tratar de mencionarlo. Es otro detalle, pero lo necesito para poder ejemplificar. Cuando el caballo, que no era conocido en América, llega por México y sube hacia Baja California y todo lo que es el sur de los Estados Unidos, los nativos americanos no conocían este animal y le decían el perro de trueno. Y era un animal sagrado, el perro de trueno. Luego después, de hecho, en la nomenclatura, se escucha como perro de trueno, el caballo. Cuando no conozco algo o cuando en mi acervo tengo alguna estructura similar, yo trato de darle un nombre porque así funciona el cerebro. Así funciona nuestra mente, más que el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las rosas tienen características aromáticas muy específicas y durante el proceso de la muerte se liberan muchas enzimas o muchos compuestos que son aromáticos. No aromáticos de aromaterapia, sino aromáticos porque tienen benceno. Y el benceno, como es un elemento volátil, adquiere cierto olor y es fácilmente percibido por nuestro sentido olfativo. ¿Qué es lo que pasa? Ese olor en la mente de muchos va a oler a rosas porque es muy similar la composición química.
Entonces, ese olor es muy similar. La estructura molecular de los compuestos que yo voy a desprender en la muerte, mi cerebro va a intentar buscar algo similar. La leche cortada, evidentemente, tiene una gran cantidad de sustancias y hay sustancias que huelen a leche cortada y no lo son. ¿Por qué razón? Porque hay un grupo de moléculas muy específico. Te pongo un ejemplo muy simple. El olor durante la putrefacción de los cadáveres la producen dos aminoácidos que tienen unos nombres muy elegantes ellos. Putrescina y cadaverina. Entonces uno identifica que hay un muerto. ¿Okay? Porque ese compuesto es así y son muy similares en estructura, se escriben muy similares, tienen un nitrógeno arriba, abajo en la molécula, muy específico, muy de ellos, pero se llaman así porque los desprenden los cadáveres y es la descomposición de las proteínas. Entonces nosotros vamos a darle un puesto, un lugar para poder reconocer. Es importante. ¿Por qué hago esta analogía? Porque nuestro cerebro actúa similar y quizás viendo ejemplos históricos entendemos el actual y podemos tener ese grado de explicación necesario. Gracias por permitirme siempre compartir estas anécdotas de tantos libros que he leído. Pero son muy interesantes porque los podemos vincular. Y ahorita me recuerda esto del olfato, la película del perfume o el libro del perfume de Soskins, ¿no? Que la persona empieza a buscar cómo producir un perfume, pero un perfume que tuviera que ver con la piel de las personas. Entonces él, como no olía, él no tenía olor, así como hay gente que no suda, ¿no? Que no transpira, él no olía, él no se olía a sí mismo. ¿Qué tan importante es olernos? Por ejemplo, si yo hago esto y muevo mi cabello y me llega el olor del perfume, eso se siente rico, pero que una persona no pueda percibir su propio olor, ¿qué pasaba con ese personaje del perfume? Hay una característica que hay ciertos tumores muy específicos que aumentan el olor o aumentan la incapacidad de no oler. Cuando una persona todo el tiempo lo que haga le huele a heces, estamos hablando de tumores que están en la región prefrontal o que hablan muchas groserías, muchas malas palabras. Una vez tuve un paciente, hace tiempo ni siquiera fui yo, era como estudiante, mi profesor en neurología, un señor al cual yo respeto mucho, ya pasó al otro plano. Él me llama y me dice, ven para acá y escucha, tú que tienes un instinto policíaco. Yo quedé así como que, bueno, tampoco tanto, profesor, pero bueno. Y en 5 minutos de la entrevista, el señor dijo, esto sí huele a la palabra con M, pero ¿por qué no lavan? ¿Por qué no limpian? Doctor, usted es un cochino, usted es un desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso fue un mar de malas palabras que no voy a decir por la elegancia que nos debe cubrir en este momento. Y el doctor me pique el ojo, me da un pequeño piquete con el codo y me dice, ya vas a ver, ven para acá, me muestra la resonancia y era un tumor en la región del rinoencéfalo, por debajo de la corteza prefrontal. Eso es lo que puede pasar. Mucho cuidado. Esto es por aquí abajo. Exacto, Por aquí abajo. Uh-huh. Te lo voy a señalar. De aquí, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Y luego después tuve la oportunidad de verlo solo e hice un descarte porque no sabía identificarlo. Los pacientes con epilepsia. Los pacientes con epilepsia, cuando se reordena de manera inadecuada, el estímulo cerebral produce ciertas condiciones muy específicas. Y este paciente todo el tiempo olía, era metal. Yo decía, ajá, no entiendo. Yo me recuerdo que ese día me habían traído a mí un perfume, no sé de dónde, de verdad, o sea, ya ni me recuerdo. Yo ese día me lo coloqué y fui a ver esos pacientes. Y el doctor, usted huele a metal. ¿A genital? Metal. ¿A genitales? Metal, cobre, hierro, estaño, etcétera, titanio, sí, oxidado. Yo decía, pero eso, yo me huele, decía, ¿en qué momento me herí? Porque metal oxidado es sangre. Y yo le reviso las fosas nasales y perfectas. Pero yo reviso y le digo a otro doctor que era mayor en conocimiento que yo, que se iba a ir del país y su último regalo fue esto.
revísale el electroencefalograma para que te des cuenta de un pequeño detalle. El señor era epiléptico. Mira, qué curioso. Entonces también a las personas que padecen epilepsia se les puede alterar el olfato. Qué Correcto, interesante. Sí, eso no lo sabía. correcto. Bueno, la verdad es que este tema da para más, pero a manera de resumen, de síntesis, voy a hablar un poquito acerca de esto. Creo que vale la pena tomar más en consideración nuestro olfato, porque nosotros podemos utilizar el olfato. Yo laveo un vaso y me tiendo a olerlo para ver si huele, nosotros decimos aquí choquilla o amó o cosas por el estilo, o si voy a un lugar que es muy húmedo y pongo la cabeza en la almohada, me llega un olor raro y eso no me permite descansar. El tener el cuidado de rodearnos de olores que nos den tranquilidad nos va a ayudar para disminuir el estrés, la ansiedad, la depresión. La aromaterapia sí funciona porque nuestro sentido del olfato es uno de los más importantes. Todos son importantes. Entonces habrá personas que lo tengan más desarrollado, que su percepción sea más amplia, que tengan una mega percepción desde ese ángulo, pero vale la pena tomarlo en cuenta. ¿Cuál es la recomendación que tú harías, Luis, para que, sobre todo en este periodo de lo que estamos viviendo, todo lo que son las secuelas post-COVID o la inflamación sistémica post-COVID, con respecto al olfato, ¿qué recomendarías para estas personas? Primero y principal, orden en el tratamiento. No intentemos improvisar. Si una persona está bajo el control médico, sigue tu control. Esto lo digo con plena responsabilidad porque me ha tocado tratar pacientes aquí dentro de mi propio país como pacientes que están en México y que ya tienen tratamientos muy similares a los que mando, pero vienen conmigo en específico por los temas neurológicos. Número uno, el olfato va a volver en un periodo por lo menos de 3 a 6 meses. Quizás a lo mejor hay casos que ya al mes estás listo, que ha pasado, menos, quizás 20 días, pero se habla de un periodo de 3 a 6 meses. Si ya después de ese periodo no recuperas el olfato, hay que hacer una valoración porque algo puede estar pasando o algo pudo quedar al descubierto. Es importante. Número 2, hagamos la rehabilitación del olor. Vayamos con olores delicados. Nos acostumbremos. Es reordenar los olores como la propia piel, los olores de la casa. ¿Por qué razón? Porque he visto esto, y esto voy a ser muy responsable en mis palabras, esto no está en ningún artículo científico, sino mi práctica propia. Los pacientes los he visto en cuadros depresivos por no recuperar un instinto básico. Entonces, seamos responsables, seamos acomedidos y vayamos poco a poco reincorporando esos olores, porque no tengamos ese nivel de olfatividad a su 100%, no significa que no va a volver, pero lo debemos hacer de manera ordenada. Recomendación número 3, recuerda no comenzar con olores ácidos, olores intensamente fuertes, ni olores que sean desagradables. ¿Por qué razón? Si hay un órgano que está lesionado y se está recuperando, tú no lo vas a poner a trabajar de más. Es como que tú tengas un futbolista, un artista marcial que perdió un combate, le des 2 semanas de descanso y lo vuelvas a meter a pelear. En la lógica no cabe. Entonces, si hacemos esos 3 detalles, podemos recuperarlo. Sí, yo agregaría que generen estimulación. Todos los días vayan estimulando su olfato, vayan oliendo, a lo mejor no tanto de aromaterapia, pero váyanse con frutas, con verduras, acérquense la cáscara de la naranja, la cáscara del limón, vayan estimulando, el cerebro va a registrar. Si ven que pasa más tiempo y ustedes no lo han recuperado, yo creo que como lo menciona Luis, él es neurólogo y vale la pena que ustedes se hagan un estudio neurológico por alguna afectación que haya habido y ojalá que lo recuperen rápido. Pero por otro lado, quienes no tienen estos padecimientos, disfruten su olfato, pónganle atención, porque tendrán una vida más gozosa, para que tengan conciencia de que muchas veces se enojan por cuestiones de olfato y no por otras cosas. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, lo pueden modificar. Así que, bueno, pues sin más, nos despedimos de este momento de conciencia, un momento para saber, para reflexionar y para actuar, porque recuerda que adentro es la clave. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.